Bien, doctores, muy buenas noches. Les damos nuestra cordial bienvenida nuevamente a nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en función y redacción del especialista y asistente judicial en el nuevo modelo procesal penal, el mismo que viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 150 horas académicas. El día de hoy, en nuestra segunda sesión, se va a desarrollar el tema sobre las etapas del proceso penal. El mismo estará a cargo por nuestro ponente, el doctor Edgar Saunier de la Cruz, quien es abogado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, y a la fecha nuestro ponente se desempeña o es juez titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Bien, estimados participantes, para que esta sesión también se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas también lo pueden realizarlo en el chat, o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta oportunidad. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente. Está prohibido rayar la pantalla, caso contrario, se les va a retirar de la sala Zoom. Y aquellos que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, muy buenas noches. Bien, doctor Edgar, con ello le doy nuestra cordial bienvenida a nuestra institución. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos y todas de en esta plataforma del Instituto ANDAP. En primer lugar, el agradecimiento especial a el personal y los que integran este instituto por la invitación. Como bien ha referido la mm, presentadora, me desempeño como juez de investigación preparatoria en el tercer juzgado de investigación del módulo penal de la ciudad de Ayacucho. Entiendo de que este curso es un curso dirigido a la función y redacción para especialistas y asistentes del módulo penal, así como también para abogados que quieran informarse respecto al nuevo modelo procesal penal que nos rige en el Perú. A mí me ha tocado disertar el tema de etapas del proceso penal y ciertamente un- es un tema muy amplio, por no decir es todo lo que contiene el Código Procesal Penal, porque no solamente son las etapas del proceso penal, sino también los procesos especiales que regula el nuevo Código Procesal Penal. Y como se trata de un tema muy amplio, he visto por conveniente dar algunas pautas necesarias, de conocimiento necesario para el desenvolvimiento de especialistas, asistentes y en general de los abogados en este nuevo modelo procesal penal que rige casi a nivel nacional. Em, y hacer un distingo puntual de cuál es la diferencia entre el modelo anterior y este nuevo modelo procesal penal que rige en el sistema procesal penal. No sé si hay abogados y trabajadores jurisdiccionales y tales fiscales que conozcan el procedimiento que regía con el Código de Procedimientos Penales. En ese Código de Procedimientos Penales no había, por ejemplo, una tercera etapa. En este caso, solamente existían dos etapas. Una etapa de investigación preparatoria, una etapa de investigación y otra etapa de juzgamiento. Pero en este nuevo modelo ya hay tres etapas. La etapa de investigación preparatoria, que incluye la etapa de investigación preliminar, la etapa de intermedia y la etapa de juzgamiento y posterior ejecución de condena. La diferencia es esa, ¿no? Que en este nuevo modelo
ya existe un juez de control y de garantías que realiza su labor en la etapa intermedia. Y es una labor muy interesante porque anteriormente yo me desempeñaba como juez del Juzgado Penal Nacional, que me abocaba al conocimiento de procesos de terrorismo, de crimen organizado, pero con el Código de Procedimientos Penales. Y como no había tanta carga en este distrito judicial, me convierten a un juzgado de investigación preparatoria que al final resultó muy interesante en vista de que se conoce un poco de todo. Para realizar una labor de control y de garantías en esta etapa intermedia, es necesario conocer incluso temas constitucionales. Por ejemplo, conocer el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba. ¿Cuál es ese contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba? Entre otros aspectos que en su momento vamos a ampliar. En primer lugar, no preparé por la falta de tiempo. Entenderán de que a nosotros nos falta el tiempo en vista de que todo el día estamos en audiencias. Ni bien acabó mis audiencias y algunos trabajos urgentes, me enlacé para compartir algunas experiencias, en vista de que ya soy juez en un total de 17 años aproximadamente y con un nuevo modelo, como 7, 6 años, ni bien entró en vigencia en esta región de Ayacucho. Compartir algunos conocimientos, experiencias con el nuevo modelo procesal penal. Y como ya mencioné, la diferencia entre el Código de Procedimientos Penales es que hay una etapa. El proceso común está dividido en tres etapas: en la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. En la etapa de investigación preparatoria, que comprende la etapa de investigación preliminar de los actos urgentes de investigación que tiene que realizar la Fiscalía y con la participación de la policía, em, es básicamente los actos de investigación que están a cargo del Ministerio Público. Ustedes saben de que en la etapa de investigación preparatoria, quien dirige esa etapa de investigación preparatoria es la Fiscalía. La Fiscalía, una vez que toma conocimiento del delito o la parte agraviada o cualquier persona denuncie, porque ustedes saben de que para presentar una denuncia no necesariamente tiene que ser la parte agraviada, es de acción pública, lo puede hacer cualquier persona. Una vez que se recaba la denuncia, el iter criminis, ya el representante del Ministerio Público es el que se encarga de indagar, de investigar, de realizar actos de investigación que tiendan al esclarecimiento de los hechos. Y en esta etapa de investigación preparatoria es determinante la labor del abogado. Y para esto también los especialistas, asistentes que trabajan en el módulo, en el sistema de administración de justicia, es necesario saber algunos aspectos de esta etapa de investigación preparatoria. Eh, como ya mencioné, la dirección de la investigación está a cargo del Ministerio Público. Si bien es cierto que ha habido modificatorias que señalan de que la investigación preliminar estará a cargo de la policía, pero siempre con coordinación de la fiscalía, lo cierto es que la Constitución encarga esa labor a, a la fiscalía y una ley no puede ir en contra de la Constitución. Así que la etapa de investigación preparatoria, quien dirige, quien direcciona y quien realiza y dispone qué actos de investigación se va a realizar es el Ministerio Público. En esta etapa es fundamental el derecho de la defensa que tienen los implicados. Los denunciados, en un caso concreto, tienen el derecho de defenderse desde las etapas preliminares, desde un inicio de la investigación. Y para esto es fundamental la participación de los abogados,
no solamente de la defensa pública en caso de que las personas denunciadas no cuenten con abogados de libre elección, sino también de aquellos que sí cuentan sus abogados de libre elección. Y es esencial la asesoría, la participación de un abogado defensor que ejerza el derecho de la defensa de un implicado en un caso concreto, a fin de también realizar actos de investigación o solicitar actos de investigación a la Fiscalía. Existen discrepancias incluso entre jueces, fiscales y de casi la mayoría de los abogados de la forma como debe realizarse la investigación. Nos han dicho en muchos cursos que se han dictado para ilustrarnos el nuevo modelo procesal penal, y que nos han sugerido ver películas de Netflix, el tema de, de un debate, de las audiencias, de la oratoria, de las técnicas de litigación, entre otros, al estilo norteamericano, ¿no? Eh, el sistema norteamericano es un sistema netamente, en este caso, adversarial. No se olviden de este sistema adversarial. Es un sistema al estilo anglosajón, al estilo Norteamérica, al estilo Alemania, entre otros. Y en este sistema adversarial, incluso está permitido que los implicados en un caso concreto contraten a sus propios investigadores. Ellos son los que recaban, reúnen sus propias pruebas y esas pruebas lo van a presentar en etapa intermedia, conjuntamente con la fiscalía, que por su lado también ha investigado. Pero nuestro sistema, que es el sistema garantista, con rasgos adversariales, y desde ese sistema y de estos principios que inspiran tanto el sistema adversarial como el sistema garantista con rasgos adversariales, debe de partir la interpretación a Código Procesal Penal. No olvidemos que todo código penal, código procesal penal, constitucional, entre otros, son disposiciones. Y es importante también que el auditorio distinga entre disposición y norma. Si saben distinguir disposición y norma, saben interpretar. Si no sabemos distinguir entre cuando estamos ante una disposición y norma, simplemente nos falta entender y saber interpretar las normas o leyes que están vigentes y que regulan el proceso penal y otros procesos. La disposición, eh, para explicar eh, algo puntual, lo que contienen todos los artículos del Código Procesal Penal, todos los artículos del Código Penal, todos los artículos del Código Civil, Procesal Civil, entre otras legislaciones. Eso, los articulados son disposiciones, mientras que las normas ya son interpretaciones. ¿Y quién genera esa interpretación calificada? Es la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, si hablamos de disposición y norma, la disposición es lo que se regula en la legislación, en los códigos, que requieren interpretación, y la norma ya es una interpretación. Y esto es necesario porque todas las disposiciones contenidas en el Código Procesal Penal se tienen que interpretar, no de manera aislada, como algunos que tratan de interpretar cuando observamos, por ejemplo, el artículo 349 del Código Procesal Penal, cuando regula el tema de la acusación. El artículo 349, en su momento vamos a explayarnos también en el ofrecimiento de las pruebas. Es necesario interpretarlo de manera sistemática con otros articulados de este Código Procesal Penal, como por ejemplo con el artículo 337, numeral 4, o el artículo 1 del título preliminar de este Código Procesal Penal, para
también distinguir el tema del ofrecimiento de las pruebas. Y esto con relación a lo que ya acabo de mencionar entre el sistema adversarial y el sistema garantista con rasgos adversariales. En el sistema adversarial como Norteamérica, como ya les había mencionado, cada parte, en este caso la parte acusadora, la parte investigadora, recaba sus pruebas y la parte investigada también recaba sus pruebas y lo ofrecen en etapa intermedia, pero no es nuestro sistema. Nuestro sistema es un sistema garantista con rasgos adversariales. ¿Y cuando se presentan esos rasgos adversariales? Básicamente en juzgamiento. Eh, es necesario recordar ese aspecto para enfocarnos bien en la interpretación básicamente del Código Procesal Penal, porque contiene instituciones novedosas que recién, eh, de hace pocos años, también la Corte Suprema ya está pronunciándose y expidiendo normas, es decir, interpretaciones respecto a muchos tópicos e instituciones procesales que regulan el Código Procesal Penal. Para defender, como también para investigar, juzgar, condenar, es necesario conocer toda la jurisprudencia y especialmente la peruana, porque las técnicas de litigación oral, si es que vemos Netflix u otras películas norteamericanas en el que hay un jurado y todo eso, es de referencia, no nos sirve tanto. Lo que debemos de conocer son las jurisprudencias expedidas, especialmente por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para dar una correcta interpretación a las disposiciones. Y llegando a este punto del ofrecimiento de las pruebas, les invito a que revisen el artículo 349, numeral 1, literal C. El artículo 349, numeral 1, literal C, señala que la acusación fiscal será debidamente motivada y contendrá los datos, la relación clara, los elementos de convicción, entre otros. Y esto se refiere al ofrecimiento de las pruebas que debe de realizar el representante del Ministerio Público. Y también, en todo caso, el artículo 350 señala, la acusación será notificada a los demás sujetos procesales en el plazo de 10 días. Estos podrán, en el numeral 1, literal F, ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate. Aparentemente, este artículo 350 daría carta abierta, en este caso a los abogados defensores de los acusados, para que en etapa intermedia recién ofrezcan a sus testigos y a sus peritos. Y si interpretamos literalmente este artículo 350, numeral 1, literal F, nos da a entender en ese sentido, ¿no? Porque señala, la acusación será notificada a los demás sujetos procesales en el plazo de 10 días y estos podrán ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate. La diferencia entre el ofrecimiento de pruebas del representante del Ministerio Público y el ofrecimiento de pruebas por parte de la defensa técnica de un acusado es que las pruebas que viene ofreciendo la Fiscalía se actuaron en la etapa de investigación preparatoria, porque a todos los actos de investigación la Fiscalía ha cumplido en notificar al abogado defensor del acusado, del investigado, ¿cierto? Para una inspección se le notificó al abogado, para una declaración se le notificó al abogado, para una declaración de testigo se le notificó al abogado, para un perito se le designa y bueno, se notifica a la otra parte. Si analizamos textualmente el artículo 350, en el que faculta al abogado defensor del acusado ofrecer pruebas y la lista de testigos y peritos, eh, eh, es, eh, si lo interpretamos aisladamente, estaríamos como en el sistema adversarial. Recién en esta etapa, los abogados defensores se les ocurre presentar testigos, peritos que nunca
se ofrecieron en etapa de investigación preparatoria. Y el tema de la igualdad de armas. ¿Y dónde está la igualdad de armas? Si es que estos testigos y peritos nunca se ofrecieron en etapa de investigación preparatoria. El tema de la prueba sorpresiva, entre otros temas. Y por eso mismo mencionaba de que se debe de interpretar, por ejemplo, el artículo 350, numeral 1, literal F, en base al sistema que nos rige, sistema garantista con rasgos adversariales. Y por eso mencionaba de que es necesario interpretar por lo menos sistemáticamente. Si leemos el artículo 337, el numeral 4 del Código Procesal Penal, en este artículo 337, numeral 4, señala lo siguiente. Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que considerasen pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a efecto aquellas que estimare conducentes. Si el fiscal rechazare la solicitud, se instará al juez de la investigación preparatoria a fin de obtener un pronunciamiento judicial acerca de la procedencia de la diligencia. El juez resolverá inmediatamente con el mérito de los actuados que le proporcione la parte y, en su caso, el fiscal. Si en este artículo 337 es clara de que tanto el imputado como los demás intervinientes tienen la facultad de ofrecer pruebas y de aquellos que consideren pertinentes. Y otros dirán, pero es una facultad, pero sí es una facultad, pero también es una obligación. Si es que quiere ofrecer pruebas en etapa intermedia para hacer valer su hipótesis, su tesis de defensa, tiene que ofrecerlo en etapa de investigación preparatoria ante la fiscalía. En caso de que la fiscalía rechazara ese pedido, tranquilamente se acude al juez de investigación preparatoria para que evalúe la pertinencia de dicho ofrecimiento de prueba, especialmente de testigos y de peritos. En tanto en documentales no hay tanta observación en vista de que documentales sí se puede ofrecer en etapa intermedia sin que se haya ofrecido en etapa de investigación preparatoria, porque generalmente casi todos los documentales tienen fecha cierta. Pero si, por ejemplo, recién se nos ocurre presentar un perito en etapa de investigación, de etapa intermedia, el peritaje tiene sus etapas, su procedimiento preestablecido en, en el Código Procesal Penal, en el que una vez que se designa al perito por parte del Ministerio Público, se le notifica a la parte interesada, a la otra parte, y dentro de los 5 días tiene que también ofrecer a su propio perito, hacer las observaciones, entre otros. Es decir, es un procedimiento preestablecido que se tiene que respetar. Y esto hago mención porque el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal, en su numeral 3, ordena al juez de investigación preparatoria lo siguiente, ¿no? Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. Es decir, al juez de investigación preparatoria en etapa intermedia, juez de garantías y de control, se le da esa facultad y esa obligación de velar por la igualdad procesal, que en otros sistemas lo llaman igualdad de armas. Si es que la fiscalía realiza actos de investigación notificando a todas las partes, también la otra parte, en este caso la parte investigada, tiene que ofrecer pruebas ante la fiscalía para que se actúe en etapa de investigación preparatoria y una vez que en su requerimiento acusatorio el fiscal propone sus testigos, sus peritos y sus pruebas para probar el delito de acuerdo a su tesis, también la otra parte puede hacerlo de todos los testigos y peritos que haya podido ofrecer a nivel de investigación preparatoria. Y documentales, como vuelvo a reiterar, no es necesario ofrecerlo desde la etapa de investigación preparatoria, es suficiente en etapa intermedia, así como también solicitar que se oficie alguna institución para solicitar documentales.
Es el aspecto medular que considero necesario porque por esa interpretación literal que se hace al artículo 350 del Código Procesal Penal es que muchos abogados, incluso, bueno, abogados me refiero, recién se les ocurre presentar a testigos que ni la propia agraviada declaró en su testimonio que existía esa persona, a peritos que vienen ofreciendo su peritaje y su informe, y eso es un graso error porque estaríamos, si es que recepcionáramos o admitiéramos esa prueba, estaríamos generando desigualdad de armas en el proceso penal en perjuicio de la fiscalía. Eh, es un aspecto necesario que consideré necesario que los participantes en este evento tengan conocimiento a fin de que eh, oportunamente presenten sus pruebas que consideren en defensa de un investigado. El contenido constitucionalmente protegido de la prueba, porque en etapa de investigación preparatoria siempre es investigación, indagación, esclarecimiento de los hechos, y como mencioné, es necesario saber ese contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba, por ejemplo, porque son muchos, el debido proceso es un continente y dentro del debido proceso hay muchas garantías constitucionales, como por ejemplo, dentro del debido proceso está el derecho a la defensa, el derecho a la prueba, el derecho a los medios impugnatorios, el derecho a un juez natural, entre otros. Hay un montón de integrantes, partes de este continente del debido proceso, y uno de ellos es la prueba. Cuando estamos, ¿qué debemos de entender por ese contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba? Ese contenido constitucionalmente protegido del derecho a la prueba señala de que existen elementos para garantizar la prueba tanto de la Fiscalía como del Ministerio Público, o en este caso de la parte investigada. Primero es el ofrecimiento de la prueba, la admisión de la prueba, la práctica de la prueba y la valoración de la prueba. El contenido constitucionalmente protegido son esas cuatro partes, ¿no? El ofrecimiento, la admisión, la práctica y la valoración de la prueba. Por ejemplo, sucede, y eso lo he visto en muchos casos fiscales, que la fiscalía, dentro de sus disposiciones de investigación, señala, entre otros actos de investigación, por ejemplo, que se recabe la testimonial de Carlos y la testimonial de Berta. Y cumplido el plazo de la investigación preparatoria y su suplementaria y su ampliatoria, no logran de que esos testigos concurran y como ya venció su plazo, cierran la investigación sin haber recabado la declaración testimonial de esas dos personas y nos comunican con la conclusión de la investigación preparatoria. Y en su momento, la defensa técnica de la parte investigada sostenía de que la declaración, el recabo de esos testigos era esencial para el ejercicio de su derecho de la defensa. ¿Qué pasa? Si la fiscalía ha admitido esas pruebas, tiene que practicarlo. No puede dar por concluida la investigación sin que se cumpla con recabar la testimonial de esos dos testigos que la propia fiscalía lo ha admitido. En el supuesto de que cerrara la investigación, una disposición de conclusión de investigación sin que se haya recabado esas dos declaraciones, es causal de nulidad, porque estaría afectándose el derecho de la defensa de la otra parte que le interesa dicho testimonio. Son aspectos que considero elementales, necesarios, que el auditorio lo conozca, los abogados defensores que están en esa plataforma se informen y como señalaba, el nuevo proceso penal y especialmente la labor del juez de control de garantías es fundamental y es necesario también conocer un poco de temas constitucionales. Hasta este punto, relacionado a la etapa de investigación preparatoria, no sé si tienen alguna duda, alguna intervención, alguna experiencia que contar y en base a eso podemos ampliar y mantener un diálogo para que esta disertación sea fructífera.
los que están enlazados tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran formular hasta este punto, porque después vamos a también pasar al tema de la etapa de intermedia y posteriormente algo sucinto, una etapa de juzgamiento y los procesos especiales que existen en el nuevo Código Procesal Penal. Como ha mencionado la eh, doctora del Instituto ANDAP, los que quieran participar o los que quieran dar algún alcance o quieran formular alguna pregunta, em, levanten la mano o simplemente intervengan. Les escucho. Y si no lo hacen, entiendo de que, bueno, espero de que hayan entendido. Quiero hacer algo concreto, algo breve, porque estas etapas, como le mencioné, son casi todo el Código Procesal Penal, la etapa de investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento, y más los procesos especiales. Como vuelvo a reiterar, es todo el Código Procesal Penal. Y acá lo que me he propuesto es simplemente darles algunas pastillas, algunos puntos elementales necesarios que deben de revisar en su momento, tanto en el Código Procesal Penal y en la jurisprudencia, y doctrina clasificada o calificada, porque no toda doctrina, no todo autor nos trae aspectos o nociones o ideas claras. Siempre hay esa confusión, esa equivocación con el sistema adversarial. Enfocarnos bien en qué sistema estamos. Estamos ante en un sistema garantista con rasgos adversariales. También es muy importante otro aspecto, por ejemplo, en la disposición de investigación preparatoria se consideran los hechos que se les atribuye a los investigados. Un hecho relacionado, por ejemplo, a un hurto agravado en el que señalan de que un día cualquiera, en horas de la noche, el imputado ingresó a una vivienda, para lo cual rompió la puerta o la cerradura, ingresó a la casa y se llevó, no sé, una laptop, algunas prendas costosas, entre otros. Hay unos hechos que se plasman en la disposición de investigación preparatoria, ¿cierto? Hay unos hechos. Y los abogados exigen a toda costa de que esos hechos no se modifiquen en el requerimiento de acusación. ¿Será correcto exigir de que esos hechos no varíen en el requerimiento acusatorio? Y es necesario conocer ese detalle porque debo de recordarles lo que señala el Acuerdo Plenario 2-2012, que en su fundamento 7 señala de que una de las características del hecho que se investiga es su variabilidad durante el curso de la investigación preparatoria. Es decir, los hechos se investigan o se concretan de manera progresiva. Pero también el cuestionamiento es que no varíe sustancialmente, sino algunos aspectos periféricos de ese delito. Y motivo por el cual no se puede exigir de que sea inalterable esos hechos que en su momento se consideró en la disposición de investigación preparatoria. Se puede mejorar los hechos relacionados a un caso concreto en en este caso en el requerimiento acusatorio, por motivo por el cual esos hechos son cambiables, pero no en drásticamente, se puede decir, ¿no? Sino que se trabajan de manera progresiva, de acuerdo a los actos de investigación que se viene aportando por el Ministerio Público o también por el propio imputado. Ese es un aspecto elemental que se debe de tener en consideración. Y también otra diferencia cuando hablamos de la congruencia procesal. Ustedes escucharon de la congruencia procesal o el principio de correlación entre acusación y sentencia. En este aspecto es lo mismo que acabo de mencionar que respecto a los hechos.
que pueden cambiar algunos aspectos periféricos, se trabajan de manera progresiva los hechos, ni qué decir de la calificación jurídica que es mutable, que es cambiable. Pero la congruencia procesal sí es una exigencia de que los hechos que se consideran en el requerimiento acusatorio no confundan entre disposición de investigación preparatoria con un requerimiento acusatorio. En el requerimiento acusatorio se entiende de que los hechos ya están acabados, ya están bien trabajados durante la etapa de investigación preparatoria, y estos hechos que se consideran en el requerimiento acusatorio ya son hechos inmutables. Desde el requerimiento acusatorio para adelante, ya los hechos son inmutables, es decir, no pueden cambiar. Motivo por el cual existe ese principio de congruencia. Si hay hechos que se señalan en el requerimiento acusatorio, por esos mismos hechos tiene que ser sentenciado. Es decir, ese principio de congruencia es entre el requerimiento acusatorio y la sentencia. En la sentencia no se puede coger otros hechos distintos a lo que está señalado en el requerimiento acusatorio. Está claro. Entonces vamos a pasar a la etapa intermedia. Vamos a dejar de lado por un momento, les cojamos algunas nociones que se vinculan en la etapa intermedia. Eh, También está de moda, se puede decir, el tema de la verdad, que los jueces buscan la verdad, los fiscales buscan la verdad, en parte es cierto, y eso se evidencia claramente en la etapa intermedia. Me disculpan un minuto, por favor. Estos días estuve un poco agripado con la tos y la garganta se me seca. Voy a tomar algo para que no pierda la voz. Un minuto, por favor. Correcto, doctor. Bien, vamos a continuar. El clima está fatal. Hace mucho calor, hace frío, hace lluvia. Y los que estamos hablando diario, casi 10 horas al día, 8 horas al día, estamos perdiendo el habla. Espero que no me falle la garganta hasta antes de las 10 de la noche. Como les mencioné, está de moda el tema de la verdad procesal, la verdad material. Recordarán de que la fiscalía tiene un principio que es el deber de objetividad, el principio de objetividad. Es decir, ellos en parte también buscan la verdad, pero tienen que ser objetivos. Si a una persona se le ha denunciado bajo el principio o la garantía de la objetividad, el fiscal debería de archivar un caso en el que no hay prueba. En juzgamiento, el juez de juzgamiento buscará la verdad. Considero de que el juez de juzgamiento tiene que ser imparcial. Eh, pero es distinto la labor del juez de garantías y de control en etapa intermedia. Este juez sí busca la verdad y le voy a hacer simplemente con unos casos claros de que sí buscamos la verdad. ¿Y quién nos señala de que debemos buscar la verdad en un proceso penal? Existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del mismo Tribunal Constitucional y de la Suprema en ese sentido. Si ustedes ven el caso Segarra Marín versus Perú, en el fundamento 142, es una sentencia del 15 de febrero del 2017, señala pues de que el proceso penal debe constituir un medio adecuado para permitir una búsqueda genuina de la verdad de lo sucedido. Por el Tribunal Constitucional, en el caso Ever Iparraguirre, Trujillo, y en el caso Laura Cecilia Bozo Rotondo, en el Fundamento Jurídico 9, también señala lo mismo.
En la casación 22 del 2009, la libertad, fundamento 13, también señala los magistrados supremos de que la finalidad del proceso penal es la búsqueda de la verdad. Pero quien busca la verdad en esencia es el juez de etapa intermedia, el juez de control y de garantías. ¿Y saben por qué? Porque frente a un requerimiento acusatorio, el juez de etapa intermedia, el juez de control, tiene la posibilidad, la facultad de sobreseer de oficio un caso que tal vez no constituye delito, que no tiene los suficientes elementos de convicción que desbaraten la presunción de inocencia del imputado, que el hecho que se le atribuye no se le puede atribuir al investigado A, entre otras causales que se establecen en el Código Procesal Penal. Es decir, frente a un requerimiento acusatorio, el juez de etapa intermedia puede sobreseer incluso de oficio ese caso. Porque la idea para pasar a un caso a juzgamiento es que sea un caso de condena. Si es un caso de absolución, no se podría pasar a juzgamiento, porque la idea es que el juez de etapa intermedia sea un juez netamente un juez absolutorio, de absolución o de archivamiento o por sobrecimiento. Eh, y en la búsqueda de la verdad también pasa lo siguiente. Frente a un requerimiento de sobrecimiento por parte del fiscal que considera de que no hay delito por diversas circunstancias y solicita el sobrecimiento al juez de etapa intermedia, el juez que puede hacer discrepar con el sobrecimiento y elevar en consulta al fiscal superior y solicitar el cambio de un fiscal que a consideración del juez de etapa intermedia sea delito y que otro fiscal acuse. En la práctica estamos viendo eso, ¿no? Frente a un requerimiento acusatorio podemos sobreseer de oficio y frente a un sobrecimiento podemos discrepar y comunicar al fiscal superior de que hay delito y que esa persona debe de pasar a juzgamiento y ser condenado. ¿Quién busca la verdad? Busca la verdad el juez de control, el juez de etapa intermedia, porque tiene esas facultades, ¿no? O bien archivar en un caso concreto o sobreseer en un caso concreto, o bien forzar la acusación o el sobrecimiento y forzar una acusación y solicitar el cambio de un fiscal para que otro fiscal acuse al quien se le está solicitando un sobrecimiento. Esa es la labor del juez de garantías en etapa intermedia. No solamente es esa labor que realiza, sino también frente a un requerimiento acusatorio, la labor básicamente de esta etapa es de saneamiento. En etapa intermedia, la labor del juez es de sanear el proceso, en este caso un caso concreto que tiene futuro para condena. ¿Y qué debemos de entender como saneamiento? Y bueno, es un error pedir la inhibición o la recusación del juez de etapa intermedia porque supuestamente está parcializado. Y como les acabo de mencionar, estamos parcializados, pero con la verdad, porque tenemos esa facultad o bien de archivar o de bien forzar una acusación para que ese caso pase como acusado la parte investigada. En la etapa intermedia, básicamente la labor del juez es sanear. Sanea el caso, supongamos un requerimiento acusatorio que tiene errores, al momento de realizar en este caso, control formal y control sustancial, el juez trata de que la fiscalía enmiende, supere algunos vicios, algunos errores en el que puede estar incurriendo con su requerimiento acusatorio. Se le devuelve su requerimiento acusatorio con la finalidad de que subsane vicios, omisiones, entre otros. En la práctica, estamos buscando sanear que ese caso pase sin errores, sin vicios, que en su momento podría incluso y después arribar a una absolución. Esa es la labor del juez de instrucción preparatoria en etapa intermedia, ser una labor saneadora frente a los requerimientos acusatorios. Frente a los ofrecimientos, argumentos,
y de los actos de investigación que se practicaron no constituye delito, que el hecho no se le puede atribuir al imputado, que no hay suficientes elementos de convicción para el juzgamiento, entre otros causales para sobreseer, se atiende el pedido de sobrecimiento. Esa es la labor que diferencia del Código de Procedimientos Penales, porque en el Código de Procedimientos Penales no había un juez de control, no había un juez de garantías que controle el requerimiento acusatorio o en etapa intermedia pueda archivar o sobreseer el caso, porque con el Código de Procedimientos Penales, sea para condena o para absolución, pasaba el caso a juzgamiento y era ya una pérdida de tiempo en juzgamiento realizar un juicio para que se absuelva a la parte investigada. Pero en este caso, todos los casos que debería de sobreseerse o solverse se realizan en etapa intermedia y solamente para aquellos casos que van a pasar para condena se pasa a juzgamiento. Esa es la peculiaridad, la particularidad de este Código Procesal Penal eh, que señalé. Estamos en un sistema garantista con rasgos adversariales. Es la etapa intermedia y bueno, eh, en la investigación hay medidas cautelares, prisiones preventivas, comparecencia, levantamiento del secreto de las comunicaciones, bancario, entre otros, medidas cautelares que el juez de investigación preparatoria autoriza dichas medidas, la cesación de dichas medidas, el cambio de dichas medidas, entre otros. No solamente es una labor que de manera resumida les estoy explicando, sino es diversas actividades que realiza el juez de control y de garantías. Me olvidaba de la tutela de derechos, entre otros temas que son de importancia. La etapa intermedia consiste en eso y la etapa estelar que se señala en la doctrina es la etapa de juzgamiento. De acuerdo a la naturaleza del delito, el juzgamiento se abocará a su conocimiento por el juez de juzgamiento unipersonal o por un colegiado. Colegiado siempre y cuando la pena sea superior a los 6 años, ¿no? Cualquier delito que sea superior a los 6 años ya lo va a ver, en este caso, el juzgado penal colegiado, y si es menos de esa pena, será el juzgado unipersonal. El juicio tiene sus etapas, tiene diversas fases para llegar hasta la condena, desde los alegatos de apertura, pruebas nuevas, testigos, la actuación de las pruebas. Al final en la etapa de juzgamiento es desahogar la prueba, actuar la prueba, en el que concurren los testigos, los peritos, se leen las documentales, con las técnicas de litigación oral, la evidencia de contradicción, refrescar memoria, y al final la decisión que tienen que expedir los jueces de juzgamiento, tanto unipersonales como colegiados. Em, lo bueno de juzgamiento es que ya es más puntual. Los jueces se abocan al conocimiento de un tipo penal, llámese, por ejemplo, omisión a la asistencia familiar, que lo ve un juez unipersonal, delito de asesinato, que lo ve el colegiado. Hay un tipo penal del artículo 108, por ejemplo, del Código Penal, que regula el asesinato, de la omisión de asistencia familiar, el artículo 149 del Código Penal, y cada juez son competentes de acuerdo a la gravedad del delito, y ya se abocan más a analizar los elementos configuradores del delito. Y para esto la recomendación a los asistentes, especialistas, es empaparnos también en el conocimiento, especialmente en los abogados, de la teoría del delito para manejar la fase positiva del delito, la fase negativa del delito, que también es amplio el tema. Solamente, por ejemplo, para la prueba, estaríamos hablando tal vez 2, 3 sesiones. Y como ya mencioné desde un inicio, lo único que trato es resumir de manera puntual algunos aspectos esenciales, medulares de estas etapas del proceso penal.
Esas son las tres etapas: etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento. Pero también la doctrina y bueno, en la práctica, el mismo Código de Ejecución Penal también nos trae una etapa de ejecución. Una etapa de ejecución en la cual se tiene que ejecutar lo decidido o bien por el juez de control o de investigación preparatoria. No olvidemos que el juez de investigación preparatoria también expide sentencias. ¿Y saben cuándo expide sentencias? A ver si el Instituto ANDAP regala un libro para la persona que responda a esa pregunta. Cuando un juez de investigación preparatoria, el juez de etapa intermedia, emite una sentencia, ¿en qué casos? Porque el juez unipersonal emite una sentencia cuando, bueno, se actúan las pruebas, los testigos y se atiende el requerimiento acusatorio, ¿no? El principio de congruencia. Los hechos que se denuncian, que se acusan, son los mismos hechos por el que tiene que sentenciarse. Y expide una sentencia condenatoria, tanto el juez unipersonal como el juez colegiado. En el caso de un juez de investigación preparatoria, el juez de etapa intermedia también, si es cuando hay sentencias de terminación anticipada, un proceso especial que en caso de que haya tiempo estaremos hablando de las terminaciones anticipadas. Generalmente las terminaciones anticipadas lo va a ver el juez de investigación preparatoria, ¿no? El juez de garantías, el juez de control, de los acuerdos que arriba la fiscalía y el reconocimiento de la parte investigada cometió el delito y está de acuerdo con las penas que se acuerdan. Ahí se expide la sentencia de terminación anticipada, motivo por el cual no solamente ejecuta su fallo el juez de juzgamiento, sino también el juez de investigación preparatoria. Y por eso son esas fases o etapas del proceso penal, ¿no? La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juzgamiento, la etapa de ejecución incluso. Hasta este punto, ya diserté cerca a una hora. Eh, si me permite un receso de un par de minutos a fin de hidratarme y para el retorno a ver si tienen preguntas, alguna consulta que quieran formular. Doctora del Instituto de ANDAP, por favor, un par de minutos, un receso para el quien habla. Doctor, no se preocupe. Y los doctores también, mientras tanto, pueden estar aprovechando el tiempo del refrigerio de nuestro ponente, pueden ir a los servicios técnicos, prepararse o tomarse un mate, mientras nuestro ponente retoma la sesión. Y también invitarles a que puedan realizar sus preguntas en el chat. Bueno, en la vuelta lo voy a habilitar el audio al doctor Herbert.
Bien, vamos a retomar el curso y también eh, hacerle motivar al auditorio para que revise especialmente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es muy importante porque ya les mencioné cuál es la diferencia entre disposición y norma. Ustedes, en la medida que se empapen cuando estamos ante una disposición y norma, les señalaba de que vamos a aprender a interpretar. Y las normas, como ya mencioné, son ya interpretaciones expedidas por los jueces supremos, el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, ¿qué pasa si entre jurisprudencias, pues supongamos expedidas por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya me dejo entender, ¿no? De que son normas? Por ejemplo, últimamente estás mencionándose de que los delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, pueden prescribir. ¿Y qué pasa? La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala de que son delitos imprescriptibles. ¿A quién hacemos caso? Ahí también se presenta un tema de antinomia. Y seguramente que esta palabrita, este término, nunca han escuchado ni en clases de derecho, tal vez ni en maestrías. La experiencia y los estudios especializados que uno realiza, bueno, sabemos cuando estamos ante una antinomia. Y las antinomias también tienen principios de cómo resolvemos ciertas o aparentes contradicciones de normas. Ya mencioné y que les quede claro de que las normas son interpretaciones de tópicos o instituciones del Código Penal, procesal penal, civil, procesal civil, entre otros, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay esas ciertas contradicciones? ¿Cuál aplicamos? Uno de los principios para resolver una antinomia es el principio de jerarquía y señala de que por jerarquía la norma que se debe de aplicar es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, por jerarquía la Corte Interamericana tiene la última palabra. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala de que esos delitos son imprescriptibles, eso es lo que vale, y no lo que dice el Tribunal Constitucional, menos la Corte Suprema. Y así, entre una casación y un acuerdo plenario, ¿cuál tiene más peso? El acuerdo plenario, porque ahí firman todos los magistrados supremos titulares y una casación solamente es la composición de 5 magistrados. Ahí hay una antinomia en caso de que haya discrepancia de criterios frente a interpretaciones de un asunto. Les decía la importancia también de leer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras seamos estados partes, tiene la última palabra en temas jurídicos. Ustedes habrán escuchado el derecho a ser oído. Eh, se, eh, Se escucha en los pasillos fiscales, incluso tal vez en judiciales, de que la declaración del imputado no tiene tanta importancia, solamente son declaraciones que tratan de justificar su conducta ilícita, entre otros, y que para la mayoría, o casi por no decir para todos, su declaración no importa, no tiene tanto peso, no tiene valor, no, al final no se va a valorar, y eso es falso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el derecho a ser oído. Y este derecho a ser oído está en la Convención Americana de Derechos Humanos, que también es un tratado internacional que el Perú es parte. En en la Convención Americana de Derechos Humanos se desarrolla el derecho a ser oído y hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha desarrollado cuándo y cómo es el alcance del derecho a ser oído. Y les traigo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barbani Duarte y otros versus Uruguay, y el caso Aptips Barbera y otros versus Venezuela.
Y tristemente escuché hace poco de un magistrado del Tribunal Constitucional, no voy a decir quién, pero señalaba de que mientras no sea una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el que el Estado parte, en este caso el peruano, haya sido condenado, no se aplica esas normas. Y eso es un error incurrida por ese magistrado, porque todas las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente contra el Estado peruano, sino también contra otros estados que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, es fuente de interpretación del Estado peruano. Y así que en estos casos, uno contra Uruguay y otro contra Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado cuando estamos ante un derecho a ser oído. Señala en este caso uruguayo, caso Barbani, Duarte y otros, eh, que se ha establecido que un procedimiento justo supone que el órgano encargado de administrar justicia efectúe un examen apropiado de las alegaciones, argumentos y pruebas aducidas por las partes. Es decir, se tiene que escuchar a la parte investigada, valorar sus alegatos, su derecho de defensa, entre otros aspectos. En el caso de Venezuela, señala, la motivación de nuestras resoluciones de los jueces demuestra a las partes que éstas han sido oídas, que sus alegatos han sido tomados en cuenta y que el conjunto de pruebas han sido analizados a su favor o en su contra. Pero existe ese derecho a ser oído. Eh, También, una vez que haya sentencia o hay desistimientos, cuando nos declaran improcedente, infundadas ciertas peticiones que se formulen ante especialmente en el Poder Judicial, frente a las pretensiones de la Fiscalía, existen los medios impugnatorios, el derecho a los medios impugnatorios. Y el mismo Código Procesal Penal, casi en todos sus articulados, señala, por ejemplo, ¿qué pasa si nos declaran infundada o improcedente una excepción que se formula en etapa de investigación preparatoria? Tenemos derecho a formular un medio impugnatorio. ¿Qué pasa si somos sentenciados? Tenemos el derecho a formular un medio impugnatorio. Es decir, frente a una institución procesal existe el derecho a un medio impugnatorio. Pero ¿qué pasa en la etapa intermedia? Cuando el juez de investigación preparatoria, en este caso el juez de garantías, en el ejercicio de su control al requerimiento acusatorio, se le presenta incidencias, como por ejemplo una excepción de improcedencia de acción, un pedido de sobrecimiento por parte del acusado, y lo desestima. Y haciendo uso del artículo 352 del Código Procesal Penal, si revisan el artículo 352 del Código Procesal Penal, en todos sus numerales de este artículo 352, en el numeral 2, 3, 4, 5, 6, señalan casi todas que las resoluciones emitidas en esta etapa son inimpugnables. Se estará afectando el derecho a un medio impugnatorio por parte, en este caso, por el artículo 352, cuando señala de que la resolución que resuelve la excepción de improcedencia de acción en etapa intermedia es inimpugnable, cuando el juez de etapa de investigación preparatoria, digo, de etapa intermedia, resuelve no admitir ciertas pruebas y rechazar las pruebas que ofrece una de las partes y es inimpugnable. Eh, y traigo para compartir con todos ustedes lo que señala el Tribunal Constitucional al analizar los alcances de los derechos a los medios impugnatorios. Está en el expediente 683-2014 PHC/ATC. En esta sentencia expedida por el Tribunal Constitucional se analiza el derecho a los medios impugnatorios y de manera concreta en el fundamento 12 señala lo siguiente y doy lectura. Este tribunal ha advertido que el derecho subexamine, es decir, el derecho a los medios impugnatorios, también denominado derecho a los medios impugnatorios, es uno de configuración legal, conforme lo ha establecido en la sentencia 4235-2010 HC-ULIC-ATC. En concreto, con esta sentencia del Tribunal Constitucional,
debe de quedar claro de que los medios impugnatorios, el derecho a los medios impugnatorios es de configuración legal. Si en el Código Procesal Penal, en algunos articulados nos dice de que si es impugnable, es impugnable. Pero si nos dice de que es inimpugnable, conforme señala en el artículo 352, en el control a la acusación, ¿no? Cuando hay pedido de sobreseimiento, otras incidencias, si el artículo respectivo nos indica de que es inimpugnable, simplemente es inimpugnable, que no se afecta ningún derecho a un medio impugnatorio, toda vez de que el derecho a un medio impugnatorio es de configuración legal. Está claro. Y para esto, el sustento normativo es la sentencia del Tribunal Constitucional, expediente 683-2014 PHC o LIGUATC. Ingresen a Google en PDF y bajen esa sentencia y evalúenlo, analícenlo, y esa es la normativa que se aplica para el tema de los medios impugnatorios. Un momento, por favor. Oye, buenas noches. Sí, dígame. No. Sí, sí, doctor, dígame, le escucho. Sí, doctor, buenas noches. Sí, quería hacer una consulta. Hace un momento usted hacía referencia en cuanto a la terminación anticipada, pero además también hay otra terminología que tiene que ver con la conclusión anticipada. Por favor, ¿cuáles serían las diferencias? Muchas gracias. Bien, es una pregunta pertinente, puntual, y gracias por su pregunta para dar algunas luces sobre cuando estamos ante una conclusión anticipada del proceso y cuando una terminación anticipada del proceso. Básicamente, hablar de estos dos institutos procesales es hablar sobre un derecho penal premial. Dentro del derecho penal premial está la terminación anticipada y la conclusión anticipada del proceso. La terminación anticipada del proceso siempre se va a dar en etapa de investigación preparatoria antes de que se formule el requerimiento acusatorio. Es decir, tanto la fiscalía como la parte investigada, para acogerse a este derecho penal premial, tiene que efectuar su pedido antes de que se formule el requerimiento acusatorio. Lo puede hacer en etapa de investigación preparatoria, presenta su solicitud de acogerse a la terminación anticipada, acuerda con la fiscalía y por ese derecho penal premial se le va a reducir la sexta parte de la pena. Mientras que la conclusión anticipada del proceso ya es a nivel de juzgamiento. Antes de dar inicio al juicio oral, la parte comunica al juez que se quiere acoger al derecho penal premial, que es la conclusión anticipada del proceso. Es decir, también reconoce en esa instancia de que es responsable de la comisión del delito y quiere que se le reduzca, en este caso, no la sexta, sino ya la séptima parte de la pena que le correspondería. Esa es la diferencia. La terminación anticipada es antes de la formulación de acusación ante el juez de investigación preparatoria, juez de control o de garantías, y la conclusión anticipada es ante el juez de juzgamento, o bien ante el juez de juzgamento unipersonal o ante el juez de juzgamento colegiado y antes del inicio del juicio oral. Y la reducción de la pena es en la terminación anticipada, la sexta parte, y la conclusión anticipada, la séptima parte. Esa sería la diferencia. Ambos son derechos penales premiales que pueden acogerse los imputados, los investigados y el acusado en caso de que hay pruebas suficientes de que evidencian su vinculación con la comisión del delito y que admite, reconoce la comisión del delito y acepta la pena, pero con esa rebaja que le corresponde al acogerse a cualquiera de esos institutos procesales. ¿Alguna pregunta más? Es la diferencia entre terminación anticipada y conclusión anticipada. Pero también habría una diferencia, y gracias por recordar, y también es necesario ah, ahondar un poco en el tema
¿Cuál sería la diferencia entre un proceso inmediato y un proceso y una acusación directa? Ahora vamos a buscar. Eh, ¿cuál sería la diferencia entre una acusación directa y cuál sería la diferencia entre un proceso inmediato? Y dentro de los procesos especiales que voy a darle alcance, está el proceso inmediato y el proceso de terminación anticipada, pero no está la acusación directa. Si ustedes revisan el artículo 336 del Código Procesal Penal, numeral 4, señala textualmente, el fiscal, si considera que las diligencias actuadas preliminarmente establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención del imputado en su comisión, podrá formular directamente acusación. Es una acusación directa, conforme establece el artículo 336, numeral 4 del Código Procesal Penal. ¿Cuál es la diferencia entre una acusación normal y una acusación directa? Es que en la acusación normal, en la acusación común, se atraviesa esa investigación por la etapa de investigación preparatoria, mientras que para la acusación directa ya no hay investigación preparatoria. Directo de las indagaciones preliminares, de la investigación preliminar, se pasa a acusar. Es decir, ya no se pasa por la etapa de investigación preparatoria. Es decir, de 120 días más 60 días y algunas veces pasa más ese tiempo. Se pasa directamente desde la investigación preliminar a acusar directamente. ¿Por qué? Porque ya ha cumplido con los requisitos de suficiencia probatoria, de la imputación necesaria, y para esto, para analizar qué temas se debe de controlar en etapa intermedia, por ejemplo, si nos llega una acusación directa, está el acuerdo plenario número 6/2010 que aborda el tema de la acusación directa. Y para esto nosotros, al igual que una acusación ordinaria o común, vamos a controlar el tema de la imputación necesaria, la imputación suficiente. Y para recordar al auditorio, la imputación son los hechos que se le atribuye y que son hechos penalmente relevantes y que no debe de afectar el derecho de defensa, el derecho de la prueba que le corresponde a la parte investigada. eh, de conformidad al Acuerdo Plenario 6/2010, se analiza o se controla cuando llega una acusación directa la individualización del imputado, sus datos para identificarlo. El segundo aspecto es que debe de satisfacer el principio de imputación necesaria, que describa de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye al investigado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, y la correspondiente tipificación. Como tercer punto, la suficiencia probatoria. Como cuarto punto, la cuantía de la pena y la reparación civil y los medios de prueba que ofrece. Esos temas son materia de control en la etapa de investigación preparatoria, al igual que un requerimiento acusatorio. Eh, Se tiene que evaluar eso en la acusación directa. Y eso ya es labor del juez de control en etapa intermedia a fin de controlar la acusación directa. La acusación directa se puede presentar en todos los delitos, pero siempre y cuando haya suficiencia probatoria, los hechos estén claramente establecidos, las pruebas, la tipificación, entre otros, ¿no? Pero el proceso inmediato está regulado en el artículo 446 del Código Procesal Penal como un proceso especial y se aplica para ciertos delitos. El artículo 446 señala de que el proceso inmediato se va a aplicar cuando hay un delito flagrante. Y ustedes ya saben cuando estamos ante un delito flagrante. El Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2016 aborda cuando estamos ante un delito flagrante. Hay delito de flagrancia estricta, la cuasi flagrancia y la flagrancia presunta. Y nos ilustra cuando estamos ante un delito flagrante, no es necesario ahondar en el punto. Ya
revisen el acuerdo plenario extraordinario 2/2016. El proceso inmediato se aplica primero al delito flagrante, luego está al delito confeso. Cuando estamos ante un delito confeso, cuando la parte investigada confiesa, reconoce la comisión del delito, y otro delito evidente. Y así como en delitos de omisión a la asistencia familiar y los de conducción y estado de ebriedad o drogadicción. Es decir, únicamente conforme al artículo 446 del Código Procesal Penal se aplica proceso inmediato a estos delitos: delito flagrante, delito confeso y delito evidente, y delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción. No es necesario, como ya mencioné, desarrollar cuando estamos ante un delito flagrante, delito confeso, pero sí un delito evidente. El delito evidente, conforme al Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2016, señala en el fundamento 8 que delito evidente eh, es un delito cierto, claro, patente y acreditado sin la menor duda. Que los actos iniciales de investigación deben reflejar sin el menor asomo de duda o incertidumbre la realidad del delito y de la intervención en su comisión del imputado. Que las fuentes de investigación o los medios de investigación llevados a cabo han de apuntar con certeza manifiesta, con conocimiento indudable, la comisión de un delito. Es decir, un delito evidente con los pocos actos de investigación, elementos de convicción que pueda recabar la Fiscalía. Si es evidente la comisión del delito y la vinculación del imputado, está dentro del delito evidente y puede tramitarse como proceso inmediato. Lo interesante de este proceso es que si nos encontramos en estas causales para incoar un proceso inmediato en un caso de delito flagrante, confeso y delito evidente, delito de omisión a la asistencia familiar y los de conducción en estado de ebriedad, inmediatamente presentan la incoación del proceso inmediato, lo presentan ante el juez de investigación preparatoria. El juez de investigación preparatoria evalúa el control de la legalidad, el principio de la legalidad, analiza los hechos, las pruebas, la tipificación y declara procedente su tramitación como proceso inmediato. Y inmediatamente dispone que el fiscal acuse. Pero esa acusación ya no va a pasar por el juez de investigación preparatoria, sino directamente al juez de juzgamiento, que en juzgamiento ya evalúa, controla el requerimiento acusatorio en un proceso inmediato. Ni bien controle el requerimiento acusatorio, juzga inmediatamente, ¿no? Es un proceso rápido, es un proceso célere que reconoce el Código Procesal Penal como proceso inmediato, porque como indica su nombre, eh, en un par de sesiones ya se emite la sentencia en este tipo de casos, especialmente en los delitos de omisión a la asistencia familiar y conducción en estado de ebriedad o drogadicción, porque son delitos de mínima lesividad, pero que requieren una tramitación especial como proceso inmediato, como proceso urgente. También, como señalo, en delitos flagrantes, es usual en los juzgados de investigación preparatoria el delito de hurto, hurto simple, hurto agravado, es pan de cada día, ¿no? Un delito flagrante. Y es la incoación del proceso inmediato y la condena al investigado de manera inmediata. En delitos confesos, en delitos evidentes y en los ambos delitos. Es el proceso inmediato, el proceso y los plazos procesales se señalan en el Código Procesal Penal en la parte del proceso inmediato. El proceso de determinación anticipada, como parte del derecho penal premial, cuando se acogen los investigados a la terminación anticipada, también en este caso es el reconocimiento de la parte investigada de haber cometido el delito, de estar vinculado con el delito, de aceptar la pena, la reparación civil. Eh, es el acuerdo que se puede arribar en sede fiscal con la fiscalía y la fiscalía presentan en este caso al juzgado de investigación preparatoria los acuerdos a que arribó con la parte investigada respecto a cualquier delito en el que se acoge la terminación anticipada, básicamente para que a la parte investigada se le
de un premio que es la reducción de la sexta parte de la condena que le correspondería. El requisito es que mm, se presente el pedido de terminación anticipada antes de la formulación del requerimiento acusatorio. Una vez que se formule el requerimiento acusatorio, ya no procede la terminación anticipada. Ya procederá en su momento, cuando pase a juzgamiento, la conclusión anticipada del proceso. Eh, la terminación anticipada, como vuelvo a reiterar, es un derecho penal premial que incluso eh, cuando analizamos la determinación de la pena para disponer una prisión preventiva, se analiza la posibilidad de que la parte imputada en su momento se coja la terminación anticipada, la conclusión anticipada, y con esos aspectos la pena que se pueda imponer va a ser efectiva o puede ser suspendida para no dictar o dictar una prisión preventiva. El tema de la terminación anticipada sirve en otros procesos como en este caso, para el dictado, ¿no?, de una prisión preventiva. Y como señalo, es un derecho penal premial que todos los imputados en cualquier delito pueden acogerse y obtener su derecho penal premial, que es la reducción de la pena. Eh, Esos son los procesos que quería tocar, especialmente de los procesos especiales, pero si ustedes revisan el Código Procesal Penal, está, por ejemplo, dentro de los procesos especiales, el proceso por razón de la función pública, el proceso de seguridad, el proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal, que es la querella, el proceso de terminación anticipada, el proceso por colaboración eficaz y el proceso por faltas. Eh, es necesario revisar siempre el Código Procesal Penal, pero como señalo, es importante también saber interpretarlo. Y la interpretación está en la jurisprudencia, que ya mencioné que son normas, y de esa forma es lo que resolvemos los magistrados para determinados casos concretos, con normas. Frente a las interpretaciones que ya efectuaron los jueces supremos, Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué más podemos hacer? Salvo que haya vacíos o lagunas en interpretaciones en el que debemos o podemos interpretar ciertos tópicos o instituciones procesales. Pero si navegamos, analizamos, damos lectura constante, permanente de las jurisprudencias de la Corte Suprema, TC y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo está ahí. Por eso es importante practicar la lectura constante de jurisprudencias. Esa es mi recomendación a todos los colegas que se han enlazado, que han tenido la gentileza de escucharme, y espero haber aportado en el conocimiento de cada uno de ustedes, no sé, motivarles a que revisen cuando estamos ante una antinomia entre disposición y norma. Hay muchos temas que quisiera compartir, pero que el tiempo no ayuda, ¿no? Y como señalé, solamente un instituto procesal, llámese la prueba, una prueba prohibida, la competencia, cuestiones de competencia, una prisión preventiva, cesación de prisión preventiva, prolongación, adecuación de la prolongación. Es un mundo que uno de los puntos nada más nos tomaría 2, 3 clases. He tratado de ser breve con el tema que me han concedido, que es, como señalé, que es con todo el Código Procesal Penal, y espero haber despertado en ustedes el interés para que sigan revisando no solamente el Código Procesal Penal, porque es una disposición, como señalé, que es necesario interpretarlo, sino revisen las jurisprudencias, especialmente las peruanas del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les agradezco haberme escuchado, y si tienen alguna pregunta más o alguna inquietud, estoy gustoso en compartir la experiencia que tengo en el Poder Judicial. Muchas gracias. Sí, doctor Edgar, gracias. En el chat tenemos una pregunta del doctor Josué que hace referencia con respecto, ¿existe alguna diferencia entre la audiencia de juicio oral del proceso común y la audiencia del juicio oral del proceso inmediato, teniendo en cuenta el artículo 448 del Código Procesal Penal?
Bueno, en estricto no debería de haber ninguna diferencia. El juicio oral en proceso común son partes que se debe de respetar. El alegato de apertura, prueba nueva y otras fases en la actuación de las pruebas, de los testigos, de los peritos, la lectura de documentales, prueba de oficio, entre otros. El proceso inmediato también debería de seguir esa misma mecánica, solo que es más apretado y dada la naturaleza del delito, por ejemplo, un delito flagrante, ¿no? En el que ya hay pruebas directas de la vinculación de la parte imputada, ya se obvian algunas fases del juicio común. Un delito confeso, se entiende de que ya el imputado ha confesado, y no es necesario pues su examen por parte de la fiscalía, de las partes, no sé, se omiten la declaración de testigos, entre otros. Un delito evidente en el que ya hay pruebas contundentes de la vinculación del imputado, un delito de omisión a la asistencia familiar, que lo que se actúa son más documentales remitidas por el juzgado de paz letrado respecto a la omisión, omisión a la asistencia familiar, en este caso pensiones de alimentos. Es decir, ya es más breve y se obvian ciertas fases del juicio oral común, dada la naturaleza del proceso, del proceso inmediato. No necesariamente se puede exigir las mismas pautas, las mismas fases del juicio oral común, dada la naturaleza del delito que se va a procesar en el proceso inmediato. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. También la doctora Rosa Guamán nos hace mención que, a ver, ¿cuál es el plazo para poder constituirse el plazo para solicitar constitución en actor civil en la acusación directa y proceso inmediato? En la acusación directa y proceso inmediato, como no hay una etapa de investigación preparatoria en ambos procesos, lo usual es que en un proceso común el plazo para la constitución de actor civil es durante la etapa de investigación preparatoria, ¿cierto? Pero en una acusación directa, como ya no hay una etapa de investigación preparatoria, en un proceso inmediato, como no hay una etapa de investigación preparatoria, el momento oportuno para la constitución de actor civil es al momento en el que se le notifica con el requerimiento de acusación directa. Una vez que se les comunique o se les notifique con el requerimiento de acusación directa o del proceso inmediato, dentro de los 2 o 3 días solicite su constitución de actor civil y esa constitución en actor civil se estará resolviendo en la audiencia única en este caso, por el juez de investigación preparatoria, en el que en primer lugar estará resolviendo la incoación del proceso inmediato y seguidamente la constitución en autor civil. Es decir, eh, tanto en requerimiento acusatorio directo y en proceso inmediato es al momento de la audiencia en el que se va a ventilar o se va a abocar al conocimiento de esos dos procesos especiales. También tenemos, doctor, otra pregunta de la doctora María. ¿Cuál es la diferencia del juicio oral de una querella con otro tipo de delito? Em, el juicio oral de una querella con otro tipo de delitos es que la querella es de incoación de proceso privado, ¿no? En este caso, la querella lo va a efectuar la parte interesada a instancia privada, es decir, no interviene el Ministerio Público. Y la mecánica para el juicio de la querella, como en un juicio común, deberían de ser los mismos, pero dada la naturaleza del delito, también tienen ciertas particularidades, porque como en un proceso inmediato y un proceso común, me refiero al juicio, no se puede exigir las fases, ¿no? Fase de alegato de apertura, en la querella sí hay, porque la querella también va a tomar todas las fases del juicio oral,
para que se le atienda vía querella a la parte querellante, pero de manera abreviada, como si se tratara de un proceso inmediato, como si se tratara de básicamente como un proceso inmediato, ¿no? Con las peculiaridades del caso concreto en el que en querella habrá un par de testigos, o tal vez habrá una querella porque se le difamó por la prensa, la actuación como documental, como testimonial, entre otros. Es más abreviado y no se puede esperar como un proceso común las fases o etapas de un juicio oral común. ¿Otra pregunta? Sí, doctor, ya no hay más preguntas, doctor. Solamente me queda, doctor, agradecerle por la sesión del día de hoy y haber también absuelto las preguntas de nuestros participantes y desarrollado básicamente ya de manera bastante resumida las etapas del proceso penal y algunos procesos especiales. Esperamos también contar con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Muy buenas noches, doctor Edgar. Muchas gracias a usted, doctora, por la invitación y reiterar a los participantes siempre dar lectura a la jurisprudencia peruana y espero haberles motivado para que revisen algunos puntos que abordé en mi disertación. Muchas gracias por todo. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Bien, doctores, con ello estaremos finalizando la sesión de hoy, que es la segunda sesión de este diplomado. Para el día de mañana estaremos habilitando en su aula virtual y estaremos también o agregando algunos materiales con respecto a las etapas del proceso penal. Tengo de varios ponentes, ellos se les va a habilitar en su aula virtual. Doctor, bien.